Bienvenida, Tea. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Tea, estamos acá en Crónica Digital TV y bueno, lo primero es cómo tú llegas a... cómo nace esta idea. Yo entiendo que hay un tema familiar, pero más allá de eso es porque tú eres periodista. Sí, hay un tema familiar, pero te diría que en algún momento mi familia no quería hablar mucho del tema, entonces llegué a esto a través de una tarea del colegio. En realidad yo vivía en el Cajón del Maipo y un día me dijeron tienes que disertar sobre alguien conocido. Vivía en el Cajón del Maipo en la época que no estaba tan conectado como ahora, y lo que estaba era la biblioteca de la Julieta Becerra, que es la escuela que está abajo alrededor de la plaza. Y le pregunté a mi mamá, así como, mamá, casi que tengo que hacer una disertación para mañana, ¿de qué puedo hablar? Ah, no, de tu abuelo. Pero ¿cómo de mi abuelo? Era chica, no sé, 12 años, por ejemplo. ¿No tenías conciencia de quién había sido tu abuelo? No tenía conciencia ni de mi abuelo, ni mucho del lugar donde estaba viviendo tampoco. ¿Tú no vivías en Chile? No, en esa época estaba viviendo en el Chalet de Piedra, pero llegamos ahí, que fue tomado por la DINA, y tuvimos que hacer el proceso. Bueno, mi familia hizo el proceso de recuperación. El Chalet era la casa de Golpones, ya, que luego del golpe de Estado fue apropiado por la DINA como cuartel, y que finalmente fue restituido a la familia. Claro. Y bueno, tenía esta tarea del colegio, empecé a averiguar de mi abuelo y como que un mundo se abrió, pero un mundo se abrió también como para conocer a mi abuelo y todo el entorno que tenía alrededor en realidad, como mis tíos o personajes que eran como, no sé, conocidos también en la política, en el Chascón Jerez, o la familia también de Roca, gente que tenía en el entorno, entonces se transformó en como quién era mi abuelo, por qué estamos acá, por qué estas personas se comportan de esta manera. Y nada, ese libro finalmente se transformó en una investigación de más de 20 años de buscar documentación, hacer entrevistas. Lógicamente tu tiempo de universidad también tiene un poco que ver con decir, pucha, en algún momento voy a escribir o en algún momento voy a llegar a reconstruir esta historia de mi abuelo. Yo creo que siempre lo tuve más o menos como que fui determinada desde chica. Tenía este objetivo y me lo propuse. No le puse tiempo, en algún minuto como que todos me decían, pero que sácalo ahora, pero era muy chica, necesitaba crecer y entender muchas cosas como alrededor y también leer, investigar, conversar también, hablar con diferentes personas. Entonces, la universidad yo creo que me ayudó en el proceso como más de la técnica, como en algunas cosas, como redacción, escritura, métodos investigativos, eso. Víctor, ¿nos puedes contar un poco del abuelo? Vamos a decir que primero que Darío Saint-Marie fue una persona que tuvo, no me corriges, pero lo menos tuvo una influencia enorme sobre nada menos que 3 presidentes de la República de Chile, a los que contribuyó a su victoria electoral. Primero, Carlos Ibáñez. De hecho, Clarín nace como un diario ibañista. Yeah. Que se me ocurre que iba Carlos Ibáñez en su segundo gobierno, que fue democrático, era lo más parecido al peronismo que uno puede pensar que existe en Chile. Después Eduardo Frei Montalva, y por cierto Salvador Allende. Y este fue un diario que ejerció una influencia gigantesca porque yo creo que tuvo la capacidad de combinar una posición política e intelectual, diríamos el lenguaje actual progresista, porque era como la regla de los abuelos era como todo contra la derecha, y fuera de la derecha daba espacio a todos, a toda la diversidad que hay al margen de la derecha. Bueno, como te digo, combinar un diario que tenía densidad política y calidad periodística con el hecho que era un diario además muy chacotero, que usaba el lenguaje popular, recurría al sarcasmo, rescataba las distintas olas populares, daba cabida además a cosas que en ese tiempo el periodismo miraba con cierto desdén, la crónica deportiva, la crónica roja, y se transformó en un fenómeno de venta. De mayor circulación. De mayor circulación, estamos hablando desde que se creó a fines de los 50 hasta que se acabó con el medio de las llamas de la moneda. ¿Y cuándo tomas conciencia de quién era tu abuelo? ¿En la universidad o ya en el colegio? No, ya en el colegio, porque también ¿Sí? Hubo que pasar como muchos temas legales entre medio, entonces veía a mi mamá correr con los temas temas familiares. legales, a mi abuela también, no sé, recuperar también las cenizas de mi abuelo porque murió en España. Murió en el destierro, ¿no? Murió en el destierro, lo trataron varias veces de traer como en dictadura de que regresara, pero obviamente no iba a regresar, no regresó. Oye, ¿este seudónimo de Golpones se lo ponen en la Unidad Popular?
Él en la época del 52, más o menos en la década del 50, él empieza a ocupar el seudónimo Volpone en las noticias de última hora. O sea, él mismo sí, se lo... y tiene hartos, de hecho, como en el primer libro un tiene personaje Sir Arthur, Johnson, ¿no? de Ben Jonson. Claro, porque es una obra de teatro de 1600, una cosa así. Sí, es de un dramaturgo, de Sí. hecho que igual la historia es bastante interesante, como la parte de la obra, yo creo que hay algunas cosas que se asimilan en torno a la historia finalmente de mi abuelo. Está dificultad en el fondo para llegar de pronto a ciertas noticias o ciertos documentos que tú los desconocías o que en el fondo me gustaría saber si hay algo novedoso en todo. Tiene varias dificultades, una porque es mi abuelo. Ya. Entonces como que varias veces quise como que bajarlo del pedestal, porque yo creo que en algún momento tú lo tienes acá y tienes que mirarlo de frente y decir, bueno, es un ser humano como todos, y ahí empiezas como los juicios también, como hoy no estoy de acuerdo con esto, si hizo bien esto otro, por qué lo hizo, etcétera. Más la combinación de toda la parte familiar, porque una cosa es como verlo de afuera periodísticamente y otra es como imbuido también como por los sentimientos que te rondan, ya Claro. sea mamá, tíos, abuela, etcétera. Yo creo que ese fue uno de los desafíos más grandes, pero también el buscar la información, porque el buscar la información no fue fácil. Cuando él murió, de hecho, él estaba escribiendo su biografía y entraron al departamento de Madrid y se robaron todo cuando él había recién muerto. Entonces se fueron mucha documentación, muchos papeles. Y en el transcurso también había gente que yo creo que estaba como con la parte de la dictadura también, todo muy vivido, y como que partes también como antes de la dictadura, entonces no querían conversar mucho el libro. Fíjate que Darío Saint-Marie, yo una impresión que tengo es que fue un gran periodista, aparte de haber sido empresario, porque era el dueño de una empresa periodística como Vélez. Y en esas circunstancias lo que yo quería subrayar además, que aparte de su relación con importantes figuras de la política chilena, es el grado de odio que la derecha le tomó. Nunca le perdonó haber creado un diario como Clarín que golpeó sus medios de comunicación en lo que más le duele a la derecha, que es el bolsillo, ¿no? Porque era un diario que era viable económicamente, se autofinanciaba en base a las ventas, a la publicidad. No, si tenía mucho tiraje. Sí, de hecho hay un artículo a propósito de eso, como en torno a Jorge Alessandri, en algún momento que hacen como los tentáculos o las ramas, no sé, dirían ahora como de Jorge Alessandri, el candidato. Y en la época. Y bueno, y dijeron, bueno, y a Clarín, entonces al dueño de Clarín, hagan como vean las redes de poder que tenemos. Y claro, veían también las partes económicas. En algún momento, por ejemplo, defendió al Monstruito, que era un periodista también de Clarín, que decía que era Monstruito porque mordía la mano que te daba de comer. Y en algún momento, escribió algo sobre un empresario, sobre Yarur, y llamó al diario y Yarur a mi abuelo le dijo, bueno, te ofrezco tanta cantidad de plata porque tú lo eches. Mi abuelo dijo, no, aquí Clarín no miente y todos los periodistas dicen la verdad. Tuviste que involucrarte un poco en la trayectoria y sobre todo en la importancia que tuvo Clarín en el gobierno de la Unidad Popular. En la perspectiva del tiempo, ¿tú crees que la prensa tiene responsabilidad en el quiebre constitucional? O sea, la prensa en sí, los periodistas, los comunicadores, somos quienes observamos realidad y la reflejamos. Todos somos generadores de opinión pública. De cierta manera sí tenemos responsabilidad en lo que hacemos, y ahora quizás lo extrapolo a, quizás ya no tanto la prensa, pero las redes sociales. Claro. Sí, es donde se informan las personas, pero también yo creo que no solamente hay que responsabilizar a quienes están detrás, porque así como se informa también hay que tener un espíritu crítico de si es cierto o no, y hacerse una base también de la información. ¿Un periodista tiene que ser partidista y tratar de mantener la objetividad, o no existe la objetividad en el periodismo? Yo creo que un periodista es un redactor o alguien que expresa realidades, más allá como de la objetividad o la subjetividad. Tienes que ser capaz como de narrar ciertas cosas, pero también tenemos que tener como presente, si estás en un medio de comunicación, que hay líneas editoriales. En el libro te refieres, como yo no lo he leído, te pregunto, ¿te refieres en algún momento al 11, el día del 11? Sí, de hecho hay un documento inédito Ya. que está casi en la última página, que es un relato de hecho del hermano menor de mi abuelo, que estaba en el diario. Dice, era tarde y Osvaldo seguía en Clarín el 10 de septiembre, las horas previas al golpe de Estado. En la empresa no quedaba nadie, solo yo, Bruce, que me acompañaba en la dirección, Lira, el mayordomo. Sonó el teléfono, 10:40 de la noche, contestó Bruce, le hice señas que no estaba, tapó el teléfono y me dijo,
llaman de Tomás Moro. En vista de lo singular de la llamada, ya que no había hablado con él nunca más desde aquel día que te conté del cañaveral, agarré el teléfono. Una voz. ¿Aló, compañero? ¿Con quién hablo? Con ningún compañero. Usted habla con Osvaldo Saymarí. Ah, perdón, don Osvaldo. El presidente desea hablar con usted. Espera un rato. Aparece la voz. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Oh, no me doy cuenta que me llaman a mí. Usted habla, presidente, con Osvaldo Saymarí. Vaya, hombre, que está ceremonioso. Y Osvaldo le responde, soy respetuoso de jerarquías y de dignidades. Risa. Lo que pasa es que debes estar amaqueándote. Quiso agregar las bolas, pero no lo hizo porque conmigo nunca tuvo la confianza para usar ese lenguaje. Nada, hombre, aquí estoy, bregando hasta esta hora con tus trabajadores. ¿Qué se te ofrece? Mira, ahora en tono serio. Ando detrás del gato, ese que no aparece por ningún lado. No está aquí, le responde. Ya no hay nadie en el diario. Bueno, hazme un favor, Osvaldo, dile al Gamboa que mañana se me presente a cualquier hora en Tomás Moro o en La Moneda para decirle unas cuantas verdades y ponerlo en su lugar. Es el colmo. Hoy día Tencha ha dado una conferencia de prensa por su viaje a México y Clarín era el único que no estaba. En tono más violento, dile a ese huevón que en vez de publicar fotos y tetas en la primera página, publiquen las cosas que interesan al gobierno. No sé si puedes hacer una reflexión de eso, o sea, ¿qué aporte tenemos en el fondo de las redes sociales? O ser directa en algo. Hace poco le escribí a alguien una dedicatoria a propósito del libro y que me acordaba de un profe que tuve de historia medieval que siempre nos decía la historia es cíclica. Pero y que sí, me doy cuenta a partir de también esta investigación, porque hay cosas que veo que van sucediendo como constantemente que se van repitiendo. Entonces le escribí, si la historia es cíclica, dejemos de dar la vuelta de los idiotas, porque en realidad aprendamos de cosas que hemos errado y apliquemos las que están, o sea, las que son buenas. A partir del tema también de las redes sociales, más bien informativo, diría que la capacidad de tener análisis crítico, el mundo va muy rápido, la verificación y a veces no quedarse solamente con el titular porque va todo tan inmediato que claro, hay cosas que se hacen, no olvidemos que también los medios de comunicación u otros se hacen como para vender. Entonces también hay que investigar, hay que ver cómo la información, profundizar más y eso. Yo el tema de las redes sociales me gusta, pero también soy reticente del tiempo que te lleva, de cuánto estás ahí, de lo que ves, que está bien, es parte de entretenimiento combinado también con información, pero también con desinformación y sobre todo si lo extrapolamos ahora a las campañas políticas también. Pero el alcance que tienen ahora las redes sociales es brutal, o sea, va más allá de la frontera, tenemos una frontera líquida y va para todos lados. ¿Te ha sido un agrado que nos hayas acompañado? Creo que es muy importante hacer un llamado a comprar el libro y leerlo. También. Les aseguro que no se van a decepcionar, es un libro muy importante. Este es para mí. Ese es para ti. ¿Me lo puedes dedicar? Te lo puedo dedicar. De hecho, Cuéntame